Estás sola acá, Robert, para cantarla. Perdón, no, es un clasicazo. Bienvenidos al segundo bloque de este hermoso programa llamado Héroes. Siempre el segundo bloque es como más abajo, ¿no? Estamos recansados Y ya. son 9:30. Wow. ¿Cómo pueden estar casados con esto de fondo? Yo cuando estoy a esta hora, yo tengo dos modos. Modo cocainómano que no paro de hablar o modo cansado. Y ahora, Ahora estoy cansado. ok. Pero ojo, si arrancamos acá alguna pelea me dicen, no, porque los robots no sé qué. Y arranco, pero bueno. No sé si puede generar polémica lo que voy a presentar ahora, pero mi idea era, como en algunas secciones de Mientras tanto en Japón, explicar un poco los distintos tipos de anime, o por lo menos las categorías que hay, dando vuelta, explicando un poco más bien de dónde vienen. 3 años de prisión, Claro. 5, 15 perpetua. Claro, dependiendo de qué tan legales son, pero bueno, en este caso les traje algo muy tranqui, muchachos, no se preocupen. Mientras tanto en Japón va a ser de los light. No te Aunque creo. tengo una serie ahí para recomendar del tipo mecha medio extraño, No, pero pero bueno, lo gracioso es que sea zapado. No, yo quiero incorporar conocimiento japonés, Robert. Pero bueno, la idea hoy es hablar del género mecha, o mecha, como quieran decirle. Meca. Mecha. Va bien para los Ya dos sé. porque en definitiva, para comenzar un poco con la explicación, es una palabra que adoptaron los japoneses del inglés Shinji, mecánico, subite al Eva. de la frase Shinji subite al puto Eva. No, que de mechanic, así que es como un derivado, puede estar bien pronunciado de las dos maneras, depende de cómo gustes más. No entiendo Mecha- cómo mecha suena mecha, mejor. no entiendo cómo mecha está bien pronunciado si viene del inglés donde pronuncia mechanic. Porque Bueno, viene de pero a ver, Mercedes. Bueno, tal vez en Japón algunas personas lo pronuncian de esa manera, no te enojes, calma. no estoy enojado. Calma, Porque defensor de la lengua Bueno. inglesa. no En necesariamente. fin, Alguien tiene que hacerlo. claro. Explícame cómo ves, se pronuncia Besto. Claro. ¿Qué sé yo? Entrando un poco en tema, esto, digamos, este género es como uno de los más famosos en Japón. Digamos, y es una de las cosas que más caracteriza al querido país. Digo, además de su comida a base de pescado, arroz, las lolis y los tentáculos. En este caso tenemos lo que son los robots gigantes. Que están en todos lados, por lo menos en la gran mayoría de los animes. En algún momento los podemos ver, incluso en parodias, si se quiere decir, como, no sé, Batman Ninja, que algunos consideran. No, ¿por qué tenés que ¿Es traer una eso? parodia? Es la pregunta. Muy bueno, Batmanillo. No, ¿Viste? no. Pero incluso ahí tenemos como muchos guiños a cosas que ha traído Japón, digamos, tópicos en la animación de Japón. Y nada, en Batman Ninja tenemos por ejemplo, un mecha hecho de monos. Sí. ¿Puedo aportar algo? Sí. Hay una serie de Spider-Man japonesa en los 60 que iba a decir lo único que tiene de Spider-Man es el título, pero ni siquiera porque era Supaidaman. Spider-Man, Obviamente Supaidaman tiene un mecha gigante. obviamente. Ey, si tiene un bug. Es el arma definitiva para pelear contra los kaiju. Sí, a lo que Sí. se enfrenta Spider-Man todo el tiempo. Bueno, puede pasar. Pero bueno, nada, ya explicamos un poco de dónde viene la Roberto palabra. San. Sí. ¿Qué es un kaiju? Un kaiju es la definición de kaiju en japonés es bestia extraña barra, ¿no? Bestia gigante. Bueno, No hay un término así como Samid sería un kaiju. podría ser. Pero bueno, Por Dios. se le conoce a este tipo de bestias gigantescas que quieren destruir la tierra, comer humanos, o incluso Nene, vienen nene a sería un- defenderla. usted se tiene que arrepentir. La cuestión es que todo arranca, por lo menos, toda esta idea de cosas gigantescas, tal vez un enemigo enorme que viene a destruir la Tierra, con historias del... Uy, sí, exacto. Con historias que empiezan en el 1956, con un manga, ¿no? 2003. Sí, donde aparece, digamos, uno de los primeros robots gigantes, con, digamos, para enfrentarse contra enemigos también del estilo kaiju, o sea, monstruos que sobrepasan el tamaño humano y se vuelven totalmente incontrolables. Y digamos, es como se cree, o por lo menos está como esta idea de que es de los primeros mangas, o por lo menos los primeros intentos de mecha en la historia. Difiere un poco porque después el género va tomando como ciertas direcciones y tenés que cumplir ciertos requisitos para ser considerado el mismo. Power Ranger sería uno, Eh, pero obviamente Es más otra Valdría cosa ahí. el Power no, Ranger. inicialmente, digamos, que hay un término para ese tipo de series. Sentai, ¿no es? Que sí, bueno, después derivaron en Sentai, pero arrancaron, digamos, en los primeros tiempos con otro nombre.
En este caso, tenemos una serie que se llama Tetsushi 28 Go, ¿no? Que es es un manga muy viejo que todos los protagonistas en ese momento se parecían mucho a Astro Boy, ¿no? Esta es la serie, el opening de la serie que a vos te gusta tanto, Diego, Esta es ¿no? Arveas, yo lo veía Arveas, boludo. Puta madre. No tengo idea qué Es es. meca, ¿no la vieron nunca? Quedé ¿En serio, muy Arveas? lejos de esto. Está buenísimo. Estoy muy lejos del mundo mecha yo, muy. En Pero Zárate no teníamos cable con Super velocidad Arveas era. Pero bueno, la Sos más primera... grande que todos nosotros, digo. No, pero más o menos. Pará, abuelo. De vos sí. Espera, que Mati sí. De Mati sí, pero de Mati No, Mati es el más viejo de todos, aunque tiene 27 años. Sí, es verdad. De alguna manera. El más golpeado seguro. Labura mucho. Te quiero, Mati. Pero bueno, tenemos a Tetsushi 28 Go, que es un robot gigante que está controlado por el protagonista que se parece un poco a Astro Boy, que es un robot que se dedica a defender la Tierra. Exacto, Dani, ahí tiene la imagen. Me encanta lo rápido que trabaja esta chica. Y, digamos, es creado por Mitsuteru Yokoyama. Dios mío, voy a Ok. estar con los nombres japoneses hasta las pelotas. Sí. La ¿Estás bien, historia Seba? es bastante simple. Tenemos un padre que es como un científico, no diría loco, pero sí un científico así como súper inteligente que logra crear un arma que es un robot gigante que puede ser controlado por su hijo para defender la Tierra de posibles amenazas gigantescas. Hay una cosa ya de mandar a los pibes arriba del robot. Anda, Sí. vos seguís, pibe, anda vos. Yo no- Y esto originalmente es uno de los de los primeros requisitos que se plantan en cierto momento de la historia para poder considerar que es una historia de mechas. Pedile Robert, super- no sé si lo dijiste recién, pero hay un juego. Acá, estamos viendo. También hay un PC4. juego de esta serie. Sí, para Play 4. Mirá que es Play vieja. 4. Wow. Mirá que esto estamos hablando de 1956. ¿no? No, P2, la 2, la 2. Ah, Puede Bueno, ser igual. alguna- Sí, pero está bastante bien. Es que el género es muy, es tan famoso en Japón que muchas veces incluso hacen juegos al estilo Jump Force, donde meten un montón de personajes, en este caso de series mecha, para pelear entre ellos. Voy a hacer pelear a Voltron contra el Che, EVA 01. ahí lo vi, Robert, es Exacto. conocido. La forma del robot es bastante particular. Sí. Continuando, digamos, con un poco de la fama que adquirió este manga, digamos, en un momento, bueno, hay una pequeña como discusión dentro del fandom de que esto no puede ser considerado mecha porque el protagonista lo que hace es no pilotar el robot, sino manejarlo desde afuera. Pará, Que un más segundito. adelante, sí. Googleé al creador de esto y me saltó esta imagen. Bueno, Sebas, esto es radio. radio, no ¿Querés puedo- describirlo? Bueno, Hay pará, un está en Twitch. pibe abriéndose las manos y con la entrepierna prendida a fuego. Sí. Es la tapa de un manga, no sé. Sí, puede ser, o sea, Manga. pero no es que se le está prendiendo fuego, creo que le está cayendo un meteorito. ¿Querés Peor mostrarlo a la aún. cámara de Twitch? Que estamos en Twitch. Ahí me en la acerco. radio. Es mejor que le caiga un meteorito a que se le esté prendiendo fuego porque me parece que en ambos casos es cuestionable. En fin. Bueno, más adelante, digamos, se agregan como requisitos a este tipo de género. Pero, digamos, Degenerado. siguiendo un poco dentro de los años 55 y 65, en la televisión japonesa comienza como a tener un poco más de presupuesto, por así decirlo, para el entretenimiento general. Antes, por lo que se ve, el tema de la guerra, la posguerra, digamos, y todo lo que conlleva, digamos, el rehacer un país y, digamos, liberarse de un montón de cosas, vendría a ser, ¿cómo se llama? Una mierda. No. La sociedad comienza a tener un poco más de entrada de dinero como para poder gastar en entretenimiento y bueno, esto le abre las puertas a la televisión para poder jugársela un poco con la creatividad, Con digamos. leche. No, Mati. como para aquel entonces, digamos, la calidad del anime no era muy buena, que digamos, como no atraía demasiado público, la televisión optó por hacer series del tipo Tokusatsu. ¿Eh? Sí. ¿Quién? Que tal vez el nombre no le suene de ningún así de estilo de anime o algo por el estilo, pero es una forma de hacer tele a través de los efectos especiales. ¿Qué quiere decir? La gente, digamos, con toda la movida de la carrera aeroespacial y queriendo ver quién llega primero a la luna y cosas por el estilo, se interesó mucho en la ciencia ficción y esto le dio la posibilidad a las televisoras de utilizar los efectos especiales para poder realizar series de ciencia ficción y comenzaron los primeros pasos de este tipo de series al estilo Power Ranger clásica. Entonces la televisión japonesa se minó de un montón de este tipo de series donde
la gente, digamos, no sé, batallaba en el espacio, aparecían monstruos del estilo Godzilla a invadir la Tierra, extraterrestres, cosas que no llegaban a comprender de todo, y la idea era hacer entretenimiento con esto, entonces había un montón de gente disfrazada, rompiendo escenarios hechos tal vez de cartulina y cosas por el estilo, que al público le agradaba mucho. Entonces acá tenemos como la segunda, digamos, llegada de los mechas a la televisión y al interés del japonés en sí con este tipo de series. O sea, no todavía habiendo llegado a lo que es Ultraman, digamos que es esta serie clásica donde un personaje se hacía gigante para pelear contra los kaiju. Pero tenemos un montón de series súper locas donde hay robots gigantes que pelean así en escenarios todos construidos tipo en maquetas como los Power Rangers clásicos. Pensaba eso. Digamos, bueno, este tipo de género televisivo se llama tokusatsu y digamos es lo que engloba todo este tipo de arte de lo que es ay, no me sale ahora la producción con efectos, con maquetas, efectos especiales, gracias. Continuando un poco con la historia de Japón, lo que vio es que esto le generaba, digamos, como interés a la gente, entonces decidieron aplicarlo por el lado de la animación para poder, digamos, atraer a cierto público más infantil que en los años venideros ya empezaba como a caer como los niños criados por la tele, digamos. En un principio entre los años 50 y 60 la televisión era como muy, digamos, muy escasa en muchas casas de Japón y ya más adelante se volvió algo mucho más común. Entonces el niño se podía entretener, digamos, en base a la televisión y todo el contenido que producía. Los animes y los mangas empezaron a tener un poco más de lo que es calidad y comenzaron a ver los negocios de muñecos, un pequeño negocio bastante interesante, un currito, donde tal vez si apoyaban ciertas, digamos, ciertas animaciones de este estilo de robots gigantes piloteados contra, digamos, kaijus que venían a atacar la Tierra, podían llegar a sacar un dinero. Entonces hubo mucha inversión por el lado de las empresas jugueteras para este tipo de series, tanto las que eran live action como las que eran animadas, para poder, digamos, producirlas. Entonces la calidad aumentó y la cantidad también, al punto de que muchas de las series que salían, las empresas jugueteras tomaban la decisión de cómo iba a ser el muñeco, para, digamos, cómo iba a ser el protagonista, cómo iba a ser el robot, todo, para poder producirlos de manera más fácil. Somos los que ponemos la papota, somos los que vamos a decir cuál es la forma. ¿Sabés qué se hizo así? ¿Qué? Batman y Robin, de 1997. Tienes razón, o sea, es Los como Ewoks. decisión para sacar muñecos. Sí, no, Que igual estaban buenos, a ver, a mí me gustaban algunos de diseño. tuvimos muy buenos muñecos de esa película, Sí. pero Algunos Occidente con vehículos que ni siquiera había visto en la película. y con diseños bastante piolas, pero sí, después Occidente empezó a hacer eso. De hecho, la historia de los Transformers es bastante eso. Que creo que Hasbro o Mattel o una Hasbro. de esas, sí. Básicamente, o con He-Man también, dijeron, tenemos estos muñecos, creen una serie de animación que sirva como vehículo para vender estos muñecos. Ya llegando al año tipo 66, aparecen los primeros ya personajes más conocidos, tipo Ultraman, creado por uy, Dios mío, Suburuya. Un japonés. Sí, sí, Un Buruguyá. sí, sí. Eiji Suburuya. Así con la TS, ¿no? Sí. Que, digamos, continúa haciendo un montón de trabajos a futuro también, con estilos de anime, también del estilo mecha. Y bueno, nada, los niños en esta época es como que tenían le tiraban en la televisión tanto contenido que no sabían de dónde agarrar y empezaron a explorar un montón de series como la del señor Diego acá, que yo la verdad nunca vi. Pero bueno, lo banco, porque es lindo tener como esa cosita que recordás con amor y no, tal vez nadie lo vio. O sea, simplemente lo descubriste vos. Puede ser un descubrimiento interesante. Estaba pensando, ¿cómo le gusta a los japoneses todo lo gigante? Esto de que se ¿Querés? vuelven gigantes. No, pero más allá de los robots, que está en una categoría. Fue él. Tenés a Godzilla, que es a Sí. todo lo gigante. Hasta mismo Dragon Ball arranca con los Otsaru siendo una cosa central y después, yo creo que medio improvisando, porque para mí la idea de Toriyama original era que el Otsaru tenga como más fuerza. También tenía que Goku se hacía gigante y era como la manera más poderosa de hacer. De hecho, la estrategia que tiene Vegeta para ganar era transformarse en Otsaru. Tal cual. Nada, me llamó la atención y estuve pensando otras cosas y tiene mucho de esto de lo gigante luchando. Sí.
Yo creo que debe haber una cuestión cultural ahí que se puede rastrear con un poco. Puede ser. Originalmente nació como un, digamos, como muchas de las cosas, por ejemplo, después de este pequeño incidente nuclear, ¿Estarán compensando incidente. algo? no sé, Robert, vos decís pequeño incidente cuando le revolearon 2 bombazos atómicos. Eso no fue un accidente. pero bueno, con todo este miedo a lo nuclear también salieron un montón de ideas para crear monstruos que hoy en día son, digamos, canon en la historia de Japón casi, Yo en muchos... Sí. Godzilla. Godzilla en particular. O sea, el miedo a esta, digamos, esta fuerza que para algunos es difícil de explicar y desconocida al nivel de lo que puede No tan provocar. solo miedo, sino la metáfora. Encontraron muchas metáforas diciendo, che, nos tiraron 2 bombas. Claro. Como Suele, robots gigantes, suele hijos de derivar en puta. este tipo de cosas. Por ejemplo, en la creación de un personaje tan, digamos, icónico como Godzilla en base al miedo del pueblo por esta fuerza. Sí, por estas destrucciones así de golpe y Claro. brutales. Sí, yo leí en varios, o escuché en varios lugares como esta primera conclusión que se saca de la cuestión en general, que es la respuesta de como la parte creativa de la cultura japonesa a el horror de la destrucción nuclear, de esas bombas de democracia y libertad que les tiraron en la cara, cuando la guerra ya estaba terminándose un poco. No En fin. come caca. Sí. Pero bueno, llegando a los años 70 ya tenemos la caída de un grande, ¿no? No la caída en el sentido de que se cayó, Franco. sino que ah, Mierda, descendió hacia nosotros el señor Gonagai, un personaje muy conocido en Japón, que es el creador de Mazinger Z. Ah. El, digamos, Mazinger. Creí que la caída de un grande era como cuando a Diego se lo llevan por el doping en el 94. No, por eso. Una Tal cosa vez, así. no, el descenso hacia nuestras tierras japonesas Claro. de un grande llamado Gonagai, que es la cabeza creadora de Yo Mazinger. soy Diego Armán. La verdad, serie legendaria que no solamente tuvo éxito en Japón, sino que tuvo mucha aceptación en el resto del mundo y que también contagió un poco al resto del mundo por este amor hacia los robots gigantes y cosas por el estilo. También había otras particularidades en las series que, digamos, al mundo le gustaba mucho. Por ejemplo, ¿recuerdan esta serie Thunderbird? Sí. Sí, yo lo miraba Es esa. un clasicazo que, digamos, eran todos muñecos, digamos, hechos Marionetas, de marionetas. técnicamente. Como Team América. Exacto, Team América, para los que tal vez vieron la película. Un poquito menos asquerosos. Sí. Más o menos. Eran bastante traumáticos. Pero bueno, esta serie que, si mal no recuerdo, era inglesa, ¿puede ser? Creo que era Bélgica, de ¿Bélgica? belga. ¿Sí? Creo. No estoy seguro. Pero bueno, era de las partes de toda esta parte europea. Digamos, tomó mucho de lo que es estas series de robots gigantes japoneses. Y bueno, en la misma serie se ve que cada uno de los protagonistas maneja una especie de armamento mecánico gigantesco, ya sean cohetes, Yo naves. puedo explicarle eso. Los tipos tenían los Thunderbirds eran aviones. Tenían el Thunderbird 1, Thunderbird 2, Thunderbird 3, el 4 y creo que el 5. Se la acuerdo, hijo El de- 1 era un pequeño cohete que usaban para sus propósitos varios. El 2 era como un coso de carga que le El cargaba. verde era ese, ¿no? Claro, Yo que lo le- tenía en muñeco. Yo no lo tenía y ese Yo lo tenía, quería. Estaba buenísimo, venía con el cosito Yo tenía chiquitito. el 3, que era un cohete rojo que era para ir al espacio. Ah, sí, es Después verdad. tenían, creo que el 4 era para ir abajo de la tierra y el 5 creo era un submarino. Sí. Creo. Pero los primeros 3 estoy seguro, porque 2 ya los... El verde ese era increíble. Era increíble. Yo tenía ese solo, pero estaba buenísimo. Nada, estaba bueno, tenía una onda medio Star Trek en el sentido que eran como muy pacíficos todos y estaban como resolviendo problemas todo el tiempo, era cero violenta. De hecho, generalmente eran misiones más de rescate que de pelea. Por eso es un poco diferente. Bueno, también ponerse a pelear con marionetas era medio complicado, ¿no? Sí, no, Se es te verdad. enredan Se los- enreda. los cables, pero bueno. La cuestión es que al aparecer Mazinger y, digamos, contagiar al mundo por este amor por los robots gigantes, también se crean como los primeros puntos a tener en cuenta a la hora de crear una serie del estilo mecha. En este caso, Mazinger Z es el primero que lleva al protagonista, un pibe joven, a conducir o manejar este robot gigante que tiene habilidades en particulares que a veces están relacionadas con un poder místico, la magia o no. Era inglesa, me confundí. Ah, era inglesa, bien. Dentro del robot. No solamente simplemente pilotearlo, no solamente controlarlo de afuera. Que se volvió un requisito para todas las series de este estilo. Ya podrán imaginarse un montón de digamos, por ejemplo, los Power Rangers en algunos momentos. Evangelion.
y otras más que no voy a mencionar en este momento porque lo voy a dejar para el final por la manera de pilotearlos. Pero bueno, la idea es estar dentro del robot, ¿no? Seguro que de una forma terrible y casi denunciable ante la ley. Los BR Troopers no tenían robot gigante, creo. No me acuerdo. Estoy pensando en los choreos de los Power Rangers que hubo por ahí. Sí, me gustaban los Power Rangers y por eso como en los otros parecían la imitación. Nunca salís del equipo de Ash, la puta madre, Y fue lo que hay. Sí, en fin. Bueno, sigamos siguiendo un poco. Bueno, acá es donde empieza la discusión un poco de si la serie original de Mechas fue Mazinger. Y bueno, hay mucha pelea en el fandom por esto. O sea, hay un montón de series más antiguas que, bueno, tal vez no fueron tan famosas como esta, pero también tenían algunos tropes que compartían. La discusión está a partir de qué cantidad de tropes tenés que constituyen una serie de mechas. O tal vez ponerle una Super Sentai o algo por el estilo. Es difícil, o sea, Es más, porque muchos creen que simplemente querían subirse como al caballito de la fama de esto, de los mechas. Entonces, cualquier cosa que conlleve un robot gigante es bienvenido al sector mecha. Claro. Y bueno, voy mucha gente purista está en contra. ¿puedo ser polémico? Sí, adelante. Evangelion, ¿es una serie de mechas así pura y dura? Pura y Pura dura, y dura no. no creo. Yo no Porque sé es una muy- goma del género. Porque es pero muy psicológica más que... creo que es una serie con mechas. Por eso. O una deconstrucción del género, como se suele decir. Eso mismo es lo que dice, digamos, la historia de los mechas en general. Llegando a los 90, Evangelio lo que hizo fue romper con todo lo conocido de lo Gracias, que... Diego. Maldita sea. Bueno, no era necesario esto. Odio esta canción. Espera, perdón, te adelanté, creo que el... Me adelantaste un par de años. Un par de Claro. décadas. Bueno, Bueno, el está éxito- micrófono cerca, tenés cuidado. Está bien, está bien. El éxito fue tan grande, bueno, que marcó toda una generación de niños en la televisión. No puedo concentrarme con este tema de fondo. Y que la verdad que el diseño, digamos, también fue apoyado por todo lo que es la industria de los juguetes, que era directamente lo que mantenía todo esto con vida. O sea, los robots de Mazinger se vendieron a cagar. Por lo menos en Japón y no sé si en el resto del mundo, pero también había un montón de versiones un poquito truchas, si se quiere decir, de madera. Vamos a ponerlo así. No literalmente, pero simbólicamente. Exacto. A ver, vamos a seguir un poquito más con la historia. Que se me pierdan las hojas. ¿A Sí, vos? sí. No, Coxila no. ¿A vos de estas viejas cuál te gusta? A vos, Mati, no. Preguntale a Mati. Estamos- ¿Viste alguna de estas viejas que te haya copado? Sé que tal vez no es tu estilo predilecto de anime. ¿Estamos hablando de Mati o de mechas? Personalmente me gustaba mucho Mazinger, de pibe la veía muy seguido. Y Voltron, Voltron. que más o menos está cayendo en esta época. Voltron era, si bueno, vieron todos Deadpool, lo que tienen es un pequeño guiño en una escena muy, muy bonita de la película donde dice que bueno, hay 5 leones que se unen para formar un robot león mucho más grande. O sea que casi se me cae una lágrima por esa mención. Que pensé que era una serie que veía yo nada más, pero sí entra dentro del género mecha porque a pesar de que bueno, podría ser tranquilamente una parodia de los Power Rangers tanto por los colores, por el hecho de que manejan todos un bicho distinto. ¿Pero es previa o no los Power Rangers Sí, es Voltron? previa a los Power Rangers. La verdad que se Nosotros disfrutaba acá mucho. la veíamos. ¿Vieron? Sí. Ay, qué lindo. Bien. Bien, Me bien. siento más acompañado. ¿Vos veías a las viejas, Mati? Mati, tenés el micrófono al lado. Waifu. Deféndete. Deféndete, Waifu Mati, tenés o el kaiju. micrófono al lado. Bueno. Lo que Waifu, pasó kaiju. Lo que pasó a partir de Mazinger es que la calidad de los animes subió tanto que la verdad que le soltaron un poco la cadena lo que eran las empresas de juguetes digamos a los mangakas, a los animadores y les daban la posibilidad de digamos como explotar más ideas. ¿Qué pasó? Al darle más libertad lo que provoca es que tal vez aumente la calidad, aumente la calidad y la inventiva a la hora de diferenciar mucho tu producto de los demás. Inventiva, dale. Sí, digamos, ¿Y si esto tuviera quiere decir, tetas el robot? Dice uno. ha pasado. Sí, Mazinger justamente. Sí, exacto, el robot femenino tenía pechos y tiraba, digamos, misiles de Mira, Pero bueno, Pezones. no entremos en... No, los pezones no. Como Batman. Ey, esos pezones eran solo decorativos. Lo que pasó es que para diferenciar su producto, los creadores decidieron darles habilidades, digamos, muy particulares a cada una de sus creaciones. Y esto llevó a que tal vez se inventara tanto, digamos, se reinventara tanto la serie que
a la hora de crear un muñeco la cosa se volviera muy, muy difícil. O sea, ya al hecho de apelar tal vez a la magia para cambiar de forma o, digamos, modificar al protagonista, llevaba, digamos, mucho trabajo para las, digamos, fabricantes de videojuegos. De muñecos para poder venderlos. Robert, ¿era muy común el uso de la magia como explicación para algún plot device en los animes de mechas? Porque, digo, si un robot gigante me suena más a ciencia ficción que a magia y misticismo. Y ahí es donde se divide un poco más, porque tenés las versiones ya, digamos, netamente mecánicas y las que utilizan un poco más de magia. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en Scaflón había, digamos, un poco de magia dentro de lo que eran los robots gigantes. Había visiones. Nombrarte algunas series. Y algunas también medio que utilizaban como un poder místico del protagonista, como para apenas cambiar de forma o aumentar el poder, o directamente transformarse en otra cosa. Por eso es que acá es como que las jugueteras comienzan a soltarles un poco la mano en algunos casos a series muy importantes, y hay algunas que quedan inconclusas y otras que la verdad que directamente no pueden continuar su producción, ya sea por los costes o por, digamos, perder, digamos, este patrocinio tan importante. Al verse, digamos, en un problema, hay una de las empresas jugueteras que se la juega por intentar algo nuevo, que es Bandai, que lo que hace es... La conozco un poquito. Sí, que lo que hace es no, digamos, tratar de vender juguetes relacionados con, digamos, alguna serie en particular, sino te da la posibilidad de crear tu propio robot. Al estilo Lego, lo que hace es venderte un pack con un montón de piezas de distinta índole que pueden juntarse y dejarte esto a tu creatividad. Bandai lo que sabía era que los mechas vendían, pero tal vez apuntar a la creatividad de las personas que juegan, por ahí podían salvar un poco este mercado. Y lo logró. O sea, directamente lo que hizo fue que la gente comprara muchas más este tipo de cosas, y hoy en día ves un montón de muñecos y, digamos, cosas para armar del estilo mecha que la verdad hasta a mí me dan ganas. Incluso no los que existía. ni siquiera vienen armados, hay algunos que están directamente todo desarmado y te da la posibilidad de pegarlo, digamos, parte por parte para hasta formar tu mecha y, digamos, tenés como 3 formas distintas. De ahí a que termines comprando el mismo juguete 3 veces para que lo puedas armar a gusto. Pero me quedó un poco la duda. Sí. Es como una maqueta, digamos, para que Claro, armes. las maquetas armables. Yo pensé que te dan como partes random y vos Pero armabas. también, sí, las dos cosas. También vendían. Hay algunas que son del estilo transparente, como las figuras de D&D. Sí. Bueno, que venían con distintas partes, ya sea, no sé, tenías 2 piernas de auto, las manos de un tigre y cosas por el estilo, y lo ibas armando a gusto. La verdad que Bandai tuvo una de las mejores ideas a nivel comercial, y bueno, esto evitó que muchas de estas series desaparecieran. El problema es que ya llegando a los 80 es como que estaba todo tan saturado que la gente, la verdad, estaba empezando a aburrirse y pedía algo distinto. De ahí que la cosa empezó a tomar otro rumbo, que es la idea era mantener el estilo mecha con robots gigantes, ya sea con armamentos gigantes, con barcos gigantes, como en esta película que no me acuerdo el nombre, pero que era algo de... Monguito. No, Monguito versus los fantasmas, no tenía... Monguito versus los mexicanos. Los mexicanos. Miraría esa película. Monguito y los mecha versus los kaijus. O el meca de Monguito. Mecha Monguito. Acá el crucero de batalla Yamato. Me van a matar porque esta es una serie icónica que la verdad en su momento la rompió por el nivel de animación que tenía. ¿Estaba Mecha Monguito? Mecha Monguito no se encontraba en la serie, Qué pero decepción. la verdad que fue como de los primeros pasos No la voy a ver. tratar de cambiar esto de poner el ojo o el foco, digamos, de la atención de las personas en crear robots cada vez más impresionantes a la historia que hay alrededor de todo esto. Dejaron de hacer esta cosa, digamos, de viene un robot gigante, o hay un doctor loco que creó un robot gigante que va a destruir la Tierra, o viene simplemente un bicho de extraterrestre a destruirnos, a tal vez sea un conflicto, digamos, bélico dentro de los humanos con robots gigantes. Claro. Y las cosas empezaron a poner un poquito más serias y, bueno, tal vez el público ya al que apuntaban originalmente para la venta de juguetes no era el mismo al que, digamos, tal vez a partir de los 80 comenzaron a apuntar. Ya, bueno, la gente que consumía en su momento cuando era chico había crecido, entonces tal vez necesitaban mantener un poco el fandom dentro de esto, y la idea era meter historias un poco más serias, o por lo menos
sin diferenciar tanto lo que es el bueno del malo. Y esto fue gracias a que, digamos, volvió el amor a la ciencia ficción con la llegada de Star Wars, que por estas épocas se estaba estrenando la primera, digamos, episodio 4. Así que Japón también medio tuvo un reencuentro amoroso con lo que mal suena, por más que lo diga así, con la ciencia ficción. Y esto permitió que las series de este estilo, tipo Gundam, que sale también para esta época, tengan una temática un poco más adulta y no, digamos, no sean la serie cliché que se venían dando desde su momento. Recomiendo mucho la serie esta de la nave de batalla de Yamato, que la verdad creo que tuvo una reedición hace muy poco con también una animación del carajo muy, muy parecida a la que tienen las nuevas películas de Evangelion. A la mierda. Y si mal no recuerdo, creo que se estrenó una versión, no me acuerdo si era live action, tal vez me esté equivocando, pero un Nintendo live action no hace mucho, pero que bueno, tal vez no tuvo tanta llegada. Para la época de los 90 ya tenemos la reinvención de la rueda con Evangelion, que mantiene algunos tópicos de lo que eran las series clásicas, por ejemplo, el niño elegido, el robot gigante que tiene que ser manejado por él, un poder especial que puede o no caer sobre él, y también todos los personajes digamos que lo rodean, y esta idea de no mantener, digamos, tan diferenciado el bien del bueno del malo. Y bueno, Evangelion es como que llevó todo al carajo, también te metió trastornos mentales en el medio y dejó todos con el culo en las manos tratando de entenderlo. Dani, estás a tiempo de huir o perforarte los tímpanos si no querés que te spoilemos Evangelion. Sí, perdón, me olvidé. Acá Sebas, no voy a mencionar nada más de Evangelion porque quiero hacer el especial Ok. para héroes que nos puede llevar 2 o 3 capítulos dependiendo de qué interpretación Chabón, hagamos. si Watchmen hicimos un mes, Evangelio vamos a hacer un año. Tranquilamente. Igual Un año de Watchmen también. Sí, eso te iba a decir. Siempre se pueden hacer mejor una segunda vuelta. Nada. Algo que olvidé mencionar que me acaba de decir el señor Sebastián, que está entre las series más icónicas que se vieron por acá, por estas tierras, es Robotech, que en realidad originalmente se llama Macros. Robotech entra- es un menjunje de 3 series, creo. Sí, que entra previo a Evangelion, pero entra también en toda esta gama de la idea de dejar de hacer series para chicos, donde, digamos, los malos son los monstruos grandes y los buenos son los humanos. Porque Robotech, en definitiva, lo que hace, bueno, es hacernos... Depende de qué versión agarres, ¿no? O sea, ahora pensando un poco más, porque la que llegó acá, la traducción que hicieron en Estados Unidos cambió mucho lo que es la historia. Y bueno, hay un tema con el amor y la distracción que provocaba las waifus con los extraterrestres y ver que... Sí, ¿no recordás que cada vez que los extraterrestres escuchaban a la protagonista cantar se distraían y ahí es como que activaban, Debo reconocer que no tengo familiaridad con Robotech. ¿no? Bueno. No, señor. La versión original, digamos, lo que compone Robotech que vimos nosotros originalmente son 3 series totalmente distintas que en alguna forma, no sé, tal vez lo metieron en la licuadora exacta, lograron conectar la una con la otra, Acá tengo las 3 series son Super Dimensional Fortress Macros, que es la original que vimos nosotros de Robotech, la de los aviones que se transforman en robot, Super Dimensional Cavalry Southern Cross y ahí se fue y todo el carajo. Genesis Timber Mospeada. Y la última era la de las motitos que se hacían robot. Es como, eran 3 series que no tenían nada que ver. Las Y trajeron las para acá y conectaron. dijimos, y metemos una serie que son todas las mismas. Ahora hay que cortar y pegar 3 series distintas. Yo no sé si Para que fue parezca que tiene salió, sentido. No es salió tan- todo de pedo o, digamos, porque más o menos la temática era la misma. Los extraterrestres eran en un principio un problema, después como que quedaron en segundo plano, pero la temática era, digamos, la misma. Robots gigantes o medio gente que tenía la posibilidad de utilizar motos que se transforman en robot. Que yo, mamá, digo, dame muñecos de esto. O sea, quiero un muñeco que se transforme en una armadura. La verdad que era muy difícil de conseguir porque en definitiva lo que se mostró acá es muy distinto a lo que se fabricó en Japón, pues las series estaban, digamos, contadas de otra manera. Si se lo una pedís con historia tiempo, propia. Seba te lo fabrica, Seba, por favor, dame una moto que se transforme, se me pega el cuerpo. Bueno, depende cómo de eso se Pero puede hacer. acá la verdad que la serie cruzas, ¿no? pegó mucho por ese lado. Es más, mucha gente tiene como un mejor recuerdo de esa reinvención que hicieron de la traducción estadounidense a la latina, que se vio en muchos países por estos lados, y que la verdad que está muy buena.
y mantiene, digamos, un poco la seriedad esta que se venía mostrando luego de que ya perdieran un poco el interés las jugueteras en continuar con esta idea de subvencionar las series de este tipo. Ya llegando a estas épocas tenemos una cosa medio extraña porque no siguieron inventándose series nuevas, sino que las icónicas, por ejemplo, Mazinger ha tenido reediciones, Gundam sigue sacando spin-off, películas, no sé, remasterizaciones, si querés ponerla de alguna manera, de su historia clásica, que en definitiva, para contárselas rápido, habla mucho sobre las colonizaciones y la guerra por el poder de estas tierras nuevas que se van encontrando. Hay mucho, digamos, del tema del linaje, de quién es, digamos, rey de tales tierras, quién controla el poder y cosas por el estilo. Es Juego de Tronos con mechas. Sí, y la verdad que la animación fue mejorando cada vez más y las historias se hicieron cada vez más complejas y muchas veces es muy difícil tratar de hilarlas todas por la cantidad que son, porque no es una saga que tal vez se hizo muy famosa en Argentina, o por lo menos en Latinoamérica, como para decir que, bueno, podemos llevar el hilo. Simplemente acá se vieron 2 o 3 muy conocidas y se cortaron. Si vas a, no sé, anime FLB, puedes encontrar miles con el mismo nombre de Gundam. También con el tema del barco de batalla espacial. Que en definitiva lo que se llena ahora, digamos, lo que más atrae es tipo rehacer lo clásico. Es más, estoy esperando todavía la reedición de Voltron. No sé si alguno me quiere escuchar, que quiera hacer una nueva serie, que sea una OVA, con los robotitos piloteados por estos personajes, que me gustaba mucho. A todos los directivos de Gainax que nos están Claro. escuchando ahora. Y bueno, Gainax tiene un amor muy particular con esto de los robots gigantes que la verdad que termina reinventando un montón de cosas medio extrañas. Pero bueno, si quieren lo dejamos para más adelante porque también podríamos meterlo en el análisis de Evangelion que próximamente puede venir. Creo que lo que se podría decir muy brevemente es que hay una comparación que, no sé, creo que a Sebas mucho no le gusta, pero que me parece que es más o menos válida, que es que se dice de Watchmen que es la deconstrucción del cómic de superhéroes, así como de Evangelion se dice que es la deconstrucción del género de mechas, salvando las enormes distancias, seguramente. Para mí no, porque Watchmen específicamente agarra cosas que tienen que ver con los héroes y deconstruyen, y para mí Evangelion tiene los mechas medios de excusa para contar una historia que va por otro lado. Puede ser, pero también agarra mucho de los tropes. Digo, esto se puede decir que es medio sin spoilers, pero todo lo que vos te esperás que ocurra típicamente de tal forma, porque es una serie con mechas o de mechas o lo que vos quieras, ocurre de una forma diferente. La relación entre Shinji y el Eva es traumática, la relación entre Shinji y su padre es traumática, la relación entre Shinji y sus waifus es traumática. La relación entre Shinji y su público es traumática. Subite, Gigi, la... Claro. Pero digo, ocurren de forma muy diferente. La Yandere es distinta, la Tsundere también es distinta, etcétera. Es un tecnicismo, ¿no? Para Sí. mí el tema es que deconstrucción tendría que ser, no sé, si evaluaran qué pasa cuando luchan ahí entre la ciudad y rompen cosas, Claro. y evalúan, qué pasa cuando un mecha destruye todo. ¿Cierto? O, por ejemplo, el límite entre el ser humano y el robot, que eso tal vez un poco a veces está. Esas partes sí son más de deconstrucción, toda la parte más psicológica y todo eso, para mí son alteraciones profundas al género. Pero no sé si son deconstrucción en sí. Buen punto. Nada, Sí. soy un rompepelotas. No, está bien, está perfecto. Y después, bueno, actualmente tenés como un montón de ideas súper locas con respecto, ¿sí? Algún día podríamos volver a hablar de Watchmen también, gracias. Porque No. ese otro ya lo hicimos en el 2016. Fue Yo hace no mucho. estuve. Solamente 6 mechas. Veamos de la versión Uncut. Sí. Hablemos de eso. Sí. Además nadie se acuerda que hicimos eso en el 2016. Solamente No. nosotros. ¿Estaba Guille? ¿Qué? ¿Estaba Guille, no? Sí. Bueno, entonces podemos hablar. Ok. Bueno. Reedición. Sí, claro. Es como es, foto con flash o foto sin no, flash. es como el Evangelion Reveal de esa columna. Es buena. Claro. Me gusta. Héroes Evangelio Reveal. Reveal se va a llamar. Ey, Héroes Reveal. Es buena, Héroes me Reveal. gusta. Yo sería la que tiene un traje rosa y lentes. Vos sos Mari Lustro, sí. Ojo, es muy buena. No, no, por favor, por Dios, favor, no no. me hagan imaginarlo de esa manera. Guarda con el Robert. Oh, no. Pero bueno, lo que pasa con los mechas es que la verdad que son una representación bastante grande del amor que tiene Japón por los robots gigantes, al punto de que hoy en día van a mandar un mecha, tamaño miniatura, con cámaras al espacio, simplemente porque Japón, no le encuentro otra razón. Es un mecha de 30 centímetros. Pero Ojo. es algo que el público japonés le tiene mucho aprecio y que, sí, Hace poco habían hecho pelear un mecha japonés contra unos yankees. ¿Qué? tenés razón, sí, Sí, también. ganó el yankee, lo destruyó el japonés. ¡No! ¿Qué?
Nah. Sí, pero el yankee era muy bruto y el japonés era tipo más fino y Claro. bueno. O el choque entre No, dos pero a culturas. ver, El clara- choque de las armas, ¿viste? no, el problema es que, a ver, no había, me parece que no había Equivalencias. equivalencias muy claras de cómo podías hacerlo. Y era tipo, no sé, uno peleaba con un Panzer y el otro con un Falcon. Y No. Aunque el Falcon sea un genio. Seguro que el mecha japonés te podía hacer cirugía a corazón abierto de lo sofisticado, pero el yankee era un mazacote con un martillo que te pegaba y te Exacto, mataba. era una Era cosa. una cosa de titanio cuadrada nada más que solamente tenía un movimiento de brazo. Aplastar. Claro, un bloque aplastar. cuadrado Y con el, que lo, orugas. y el que lo manejaba solo apretaba eso. Claro, Tengo una duda, Robert. sí. Sí. No ¿Se me va? sé la palabra. Ah, Ahí. Mecha. Apoplejía. Beta X. Waifu. ¿Lo metemos como anime de mechas o No. muy raro? Tiene robots gigantes. Tiene robots gigantes. Bueno, no eso son tan sí. gigantes, no es verdad. Estoy pensando en el de Homero, que era gigante, y Rafaelo, pero en general no eran tan grandes. Sí, pero el tema es que la cuestión está en que a partir de Mazinger Z se solicita que digamos, el piloto esté Sí. dentro del Hijos de robot. puta. Y el único que podía entrar, creo, del robot era la tortuga. Sí, es verdad. Y no, había una mina que tiene una hormiga gigante que también... Ah, también tenés razón. ¿Saben Ah, qué? es verdad. ¿Saben que para alguien que no Es vio verdad. Beta X lo que están describiendo es increíblemente Sí, pará, lisérgico? Es yo lo vi seria, ese, pero con Yo robot. lo vi. Beta la- X es yo increíble. lo Es de había crea- visto, es de la creador hormiga de gigante cosas. me resuena. La Muy bueno. general, la mala de... No era mala, pero la general de los robots Sí. tenía una hormiga gigante, el beta, y ella iba adentro. Es una serie creada por el mismo creador de Senseiya, con un personaje que es idéntico de protagonista, que Mas- maneja un Pegaso. Masami Robot. Kurumada. Exacto. Ah, ya sé cuál es. Sí, la vi. Sí, chabón. sí. No puede ser que hayamos visto todas Es más, estas. Y no Shiru nos hayamos maneja un dragón. Bueno, no se Bueno, llama Shiru, sí. pero tiene la pinta de Shiru. Y maneja un dragón. Sí, Puede peleó ser algo contra- Y después el otro tiene un Fénix. Charango Eh, perdió contra Shiryu. ¿Puede ser algo polémico? A A ver. ver. No sé si Beta X es mejor que Caballero Zodíaco. No. Caballero Zodíaco tiene mejor ambientación, mejores personajes, un montón de cosas mejor, pero en cuanto a historia, Y bueno, historia puede me ser. parece que Beta X es mejor. Sí, puede ser Es historia. muy ¿Qué buena querés que te línea. hagan la Divina Comedia con cada pibe de 14 años que están muriendo No. cada 2 capítulos? Pero Sí. te estoy diciendo que Beta X es muy buena la historia, no es que te estoy diciendo Ah, es sí. horrible, caballero. Digo, Beta X es muy buena la historia y es como que está ahí un costadito en Bueno. general. Pero hay una que habla sobre dioses de fantasía mitológica y la otra es sobre la tecnología que se está comiendo a la y humanidad. las directamente. calculadoras, no te Y olvides las calculadoras que te tienen miedo todo. Sí, porque el opening tiraba una frase de computadoras calculadoras: cada invento nos acerca a la destrucción. Un alegrón, porque por ejemplo te digo, che, mirá la penicilina. No, nos acerca a la destrucción, maestro. Vas a tener que morirte de tuberculosis. Claro, no, Es buenísimo la intro. ¿eh? Sí. Sí, La la recuerdo. verdad la recomiendo mucho. Y después, bueno, hoy en día tenemos un montón de series relacionadas con los mechas, pero que ponen el foco sobre otra cosa. Hay muchas series donde tal vez el mecha recibe energía de un cable, ¿no? Que se le pone en la espalda, como pasa en Evangelion. Y hay otra que recibe energía de su personaje simplemente por frotar mujeres. No, ¿ves? No, ¿Ves? no, No, ya Aguantó, está. no, está bien. Aguantó bastante hasta que se fue al tacho. Había... Robert, llevamos un beca porque Godzilla está como loco. Tráigame el robot, por favor. ¿Y Mecha Godzilla, Robert? ¿Es un Mecha Kaiju? Me cagué. No lo había pensado. Che, Batman Ninja y Me mechas. rearmaste todo. Pero bueno, ves que el amor de Japón por los robots gigantes está en todos lados, incluso en sus parodias. Y bueno, hoy en día es como que se están reinventando un montón de cosas con respecto a este género, pero la verdad no todas son del todo Para aptas para chicos. todo público. Mati, estamos filmando. Mati, se está saliendo por Twitch haciendo esa señal de pellizcar pezones. Sí, está bien. Ok. ¿Ves lo que está diciendo Roberto? Me van a Quería- llamar la atención a mí. Pero es el Robert. Es como cuando Bart se Impunidad. saca. Claro, cuando a Bart lo bochan en las materias y Homero dice, es Bart, pero Lisa trae una nota más baja y dice, no, ¿cómo puede ser esto? El Robert es Robert. Si tengo que recomendar algunas series al respecto, por ahí de ya más de entrando en mi infancia, les recomiendo El Varón Rojo, que Wow. es una serie muy vieja donde un robot gigante, rojo, ¿no? Obviamente. Y varón. Era azul. Cuidado, el nombre puede tener spoiler. Pero bueno, que se dedicaba a defender la Tierra, que originalmente la historia no era precisamente de un robot que defiende la Tierra, sino que La se basaba, destruye. no, se basaba en un torneo, El Mein porque Kampf. la tecnología había avanzado tanto que un montón de gente podía llegar a tener robot y los utilizaba para pelear en torneos casi te diría a muerte de robot. Y bueno, siempre está la posibilidad de que aparezca un científico loco que diga, ¿sabes qué? Esta tecnología que utilizamos para la diversión la voy a usar para destruir la Tierra. Y ahí tenés toda la historia armada. Pero estaba muy buena y está basada en una Qué serie... flojo. Sí,
La historia de Japón. Claro. Estaba basada en una serie muy vieja de los 60, que era, digamos, de este tipo live action, donde estaba el mismo personaje, pero rehecha para lo que es el anime. Si mal no recuerdo, también tuvo una reedición bastante nueva. Está copada si te gustan, digamos, los robots gigantes y las historias relativamente light. Después, bueno, Voltron toda la vida. ¿Qué más tenían? Bueno, Fuerza G no termino de saber. Ojalá que algún especialista me termine nueva, de ¿no? decir que... Perdón, sí, ¿es más nueva Fuerza G o no? Fuerza ¿O llegó acá G después? está más o menos en la época en la que había salido Mazinger. Ah, no es para nada nuevo. Pero el tema es que acá las vimos muy tarde y la verdad que bueno... Llegó después la democracia acá. ya, 90 y pico llegó, sí. Llegaron los mechas con la democracia. y la verdad que estaba bastante buena, pero no termino de entender si la consideraron un mecha fuera de que pilotaban, digamos, creo que naves gigantescas. Después... Te iba a decir, yo veía bastante Fuerza G y era más una cuestión tipo Power Ranger, pero Sí. sin los robots gigantes. Tenía una nave gigante que se convertía en un Fénix. Me encantaba. Sí, y claramente tenía el equipo de 5 armado estilo Power Ranger, donde estaba el rudo, el niño, el líder y la mujer, porque mujer es solo El una rockero, personalidad. El rockero siempre Y se vestía de rosa la mujer. Obvio, porque mujer es solo un clúster de personalidad. Después, bueno, les recomiendo... Nada, pero en Héroes pasa eso. No, bueno, Tenemos una mujer. bueno, pero yo traigan- pensé que el Pero que se tenemos vestía de a rosa era Mati Mati. Tenemos a Mati Trapito. Pero la personalidad, claro. Pero no, la personalidad de Dani no es mujer. Y Mati Pero también odio el puede rosa, ser. chicos. Además. Bueno. Y Mati es A mí me daltónico, queda no podría bien. usar rosas. ¿Qué? 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 Está usando rosa ahora. Mati es el niño del grupo. Mati es niño de cobre. Niño de cobre. No, eso es hijo de puta. Sí. Hola, Mati. Ya tenemos tu cosplay. Diego es vaquero. Sí. Totalmente. Igual a mí me gustaba el yo verde por- que tenía que corría el tiempo, ¿se acuerdan? Sí, boludo, que te- que tenía las alas aparte Ese. de cosas. Sí, Yo tenía el yo muñeco. tenía ese muñeco. Lo odiaba molecular, lo odiaba. Y Sebas es el capitán telescopio. Sí. Mal, mal. ¿Podríamos hacer cosplay en grupo? Sí. No. Aunque Me es muy caro. Vos sos el niño de cobre, Mati. De Gaby, anda a aprender de planetas en el capítulo. Si son viejos como yo, La tal vez no luna. tenga que recomendárselo, pero Robotech la verdad garpa mucho, incluso la versión que vimos todos acá. ¿Recomendás que, por ejemplo, yo, hispanoparlante Sí. en Latinoamérica, en esta época, me conviene más tratar de ver Robotech o tratar de ver Macros y las otras por separado? Robotech pensando tiene otra impronta. La verdad que recomiendo ver primero Robotech con esta cosa rara que hicieron relacionando las tres series distintas. Y después, si querés, si te enamora, tírate a ver las originales porque... ¿Qué pasa? La original Macros lo que tiene es que se continuó en películas más actuales y está atada más a la historia original que a la que nosotros vimos. Entonces, si te terminó gustar Macros, tírate a ver las continuaciones, la original y las continuaciones que hubo hace poco, con una animación del carajo, pero manteniendo siempre esta idea loca de la waifu salvadora, de que descontrola a los extraterrestres y termina haciendo que la Tierra gane. Ese es como el plot twist. No tan así, pero Pero en Robotech. Eso. medio como que sí, la original ocurría eso. Sí, Robert, digo, para sumar data, Robotech está en Netflix, que es fácil capaz para verla y encontrarla. Y después, viste que Muy bueno. nombraste Yamato. sí. Buscando acá openings, hay una versión 2012 que se ve mucho mejor, digo, como para arrancar capaz. Y Sí. el opening estaba buenísimo. Ya de por sí, cuando La del salió Battleship originalmente, Yamato se sí, llama. la había descosido con la animación y volvieron a hacer lo mismo. Y yo Con encontré, mucho detalle. yo encontré que la otra, la primera que dijiste, la de 28, está el Sushi 28, hay una versión del 2004 también. Algo de sushi. Algo de sushi. Sushi 28. Es un buen nombre para. Un plato, 28 piezas de sushi. Cuesta un huevo, seguro. Vale. Con Después, esa bueno, plata haces un mecha. Un meco de hecho de sushi. si la verdad les termina gustando por gustar el género robot, tiene un montón de series para ver al respecto actuales, pero no les termino de decir que los robots sean lo central. Muchas veces la historia que está alrededor termina siendo lo rico del anime. Pero si me llego a enterar de alguna que reviven así del pasado, les prometo traérselo. Robert. De repente lo único que los va a demorar son las waifu y el echi que están en la Oh, mayoría. ok. Robert, nací en 1987 y solamente vi Evangelion. Y quiero ver algo de mechas Argas. que me guste. Bueno, ahí Diego tiró su recomendación. ¿Vos qué me recomendarías? Robotech por lejos y alguna de las más conocidas que por ahí podés llegar a encontrar con la traducción latina de Gundam.
Ajá. Escaflowne tenía buen... Escaflowne tenía Era muy querido bueno. en su Sí, momento. sí, tenía Y Magic mucho Kid fandom. le daba... Sí, te lo pasaba en el club del anime. Pregunta. ¿Cuál es el sword favorito de cada uno? El Sword de los Power Rangers, Obvio. estamos hablando. Me gustaba mucho el segundo Sword del rojo, el dragón. dragón que se convertía en un mecha independiente. Que iba volando así. Sí. Perfecto. Y además de ese dragón sacabas un chabón, o sea, se hacía chaboncito. Era multipropósito. Sí. Falcon. ¿El verde? No. Falcon Sword, por favor. No El- sé, me el gusta. águila. Sí. O el tigre. No, el águila, el El águila. águila. El ¿Vos, Falcon Mati? Sword. Triceratops. Me gustaba mucho el diseño, pero Sí. bueno, después el Godzilla llamado por la flauta también tenía su encanto. El Dragon Sword. Sí. Obvio, Dragon Sword. Yo voy a hacer trampa. Yo amaba el Ultra Sword. Cuando lo llamaban, que tenía 400 millones de cañones y ni se movía. Simplemente cagaba tiros. Era Que tipo. venía el Veracrosaurio donde los encastrabas a todos, boludo. Era chúpenla todo. Lo voy a cagar. Era el Se acabó la Megazord. estrategia. Era el Megazord de los Power Rangers con el Dragon Sword arriba sobre una base que se llamaba Titanus, Sí, sí. que era una base rígida. Y con no se una movía. cabeza. Tenía dos cañones y a la mierda. Apuntaba a donde querías que algo desaparezca del mapa y ya. Era Estados Unidos. Sí, en forma de robot de Power Rangers. ¿Vos, Dieguito? No, yo era Dragon Sword. Vos, Dani. Dragon Sword. Y la flauta garpa mucho. Sí. Me ponía muy mal la daga que hablaba. Cuando- Tenés razón, la que se le movía la Sí, boquita sí, del sí. tigre. Era Sí. incómodo para mí. Hay un ser vivo ahí con conciencia que está todo el tiempo en la funda del cinturón del Ranger Blanco. ¿Qué pasa cuando el chabón está convertido en Ranger Blanco? Bueno, en una de las sagas no tan recientes, pero muy posteriores a la original, había uno que hablaba con su mano, que era una boca de un león. Y hay un montón de chistes sobre el pajerismo con respecto a eso. Lógicamente. ¿Escuchaste eso, Red Lion? Dios. Bueno, Sí. bueno, No, bueno, puede ser. bueno. Y de esta manera, lo más light posible, voy a terminar el mientras tanto de Japón de la época sin decir nada. Mochila tiene hambre, así que. Godzilla se va a quedar con la gana porque no voy a mencionar las series raras. Así que no lo voy a dejar para un momento bizarro. No, lo vamos a dejar para un momento Dale, bizarro. Robert, Una, para mí sí. vos querés cerrar bien. Robert, ¿qué clase de columna sobre Japón sería esta si no decís algo que mínimamente te acerca un pasito más a la cárcel? Los tenía anotados en el celular, no puedo prenderme fuego de esa manera. Pero recuerden solamente esto, hay robots en la actualidad de Japón que se manejan a través del frotamiento humano. Godzilla, Sí, chau. ¿Frotar a otra persona o frotarse a sí mismo? No, tenés que frotar a otra persona. Ah, bueno. adentro del robot, Sí. contra el robot. No, contra el... O sea, yo tengo un nivel de pajerismo de los no, lo contó al aire esto, Robert, que Sí. la mina se pone medio en cuatro y el tipo... No, la- esa es otra serie. Ah, es otra, Sí, esa. pero esta está conectada más con el amor, más que con este tipo de cosas. por favor! Tírenle una bomba a todo. Robert, ¿te acordás del capítulo de La South puta Park madre. en el que el profesor Garrison desarrolla a eso como método de transporte? Sí. Es una forma similar, la de controlar el mecha, de... Se supone que, bueno, en la serie esta que es como un derivado de, creo que el estudio Gainax, intenta como ser una nueva reversión de Evangelion porque tenés este misterio de que, no estoy recordando bien el nombre ahora, si quieren después me prestan un celular y se los digo. Garren Lagan, Puede ser. Ahora estoy en duda. Ay, Mecha Monguito. Mecamonguito no. Pero bueno, la cuestión es que los adultos no existen. Digamos, no sabemos dónde están, solamente hay niños, o sea, los únicos adultos que son los que manejan una especie de escuela donde entrenan a estos personajes, pero los obligan a estar constantemente pareja para poder, digamos, conducir estos robots para acabar con esta amenaza extraña ¿Por qué? que los viene a atacar constantemente, que son unos kaiju muy raros que adoptan formas Deben muchas estar veces de divorciados, animales. seguro. Que adopta muchas veces forma de animales y digamos como que la protagonista tiene la característica de que toda la persona que pilotea un robot con ella termina muriendo. Es como si le chupara toda la existencia. Hasta que aparece nuestro protagonista masculino, que es como el que se le aguanta 2 o 3 tiros. ¿No? ¿Qué? ¿Tenías que Creo ponerlo que- de esa manera? Lo dije de manera horrible, ¿verdad? La peor posible quizás. Pero bueno, la cuestión es que la manera de pilotear estos robots es un poco extraño. Imagínense Muerte para los que Snoop, vieron, ¿no? imagínense para los que vieron Evangelion, Ajá. que uno maneja una especie de asiento gigantesco. Bueno, resulta que las manijas estas, donde sí, donde van, digamos, las manos del protagonista están casi como agarradas a las nalgas de la otra persona, No, mientras que la otra persona está en 4 adelante.
¿Por qué? Robert, sonaba esta cortina re linda de Evangelion Reveal de fondo y venís a mancillarla con Mi pregunta es por qué no... esto. Nada, chau. Después les voy a traer el nombre de esta serie, No. si les interesa verla. Dicen que la estaba rompiendo, también tiene un poco más de ¿Estaba echi de lo normal. rompiendo? No, la estaba rompiendo la Chao, protagonista. Robert. Ah, Mecapedover se llama el anime. Pero bueno, dado que Dani ya no protege mi seguridad visual, vamos a cerrar el programa del día de la fecha. Me quiero ir con un tema de Venías una bien. serie de mechas. ¿Te parece, Diegote? ¿O querés poner algo? Decime vos. Vámonos con algo de Mazinger. Tengo ganas de irme, entrar y irme con Mazinger. Y dejando de lado esta canción hermosa que dijo Alan que pertenece a Evangelion, Sí. solamente me queda saludarlos, decirle gracias por bancar otra columna japonesa. Todavía falta la de los Fly to the videojuegos. Moon, ya que todas hay un montón que Tenés están razón. viendo Evangelion. ¿Sabes qué? Sí. Ya No, que no, vamos a poner las dos, los dos temas como Dale. hicimos la semana pasada, pero digo, hay mucha gente que empezó a ver Evangelion y no saben cómo termina. Y Claro. Netflix no lo puso como cortina. Idiotas. Es más, les vamos a poner todas las versiones que... No, bueno, todas no, pero hay Ok. una distinta por cada capítulo. Pero bueno, nada, gracias muchachos por bancarme otra mientras tanto en Japón. ¿no? Gracias bueno. a vos, Robert. Gracias a Pablito por bancarse como invitado y que le diga Federico. Sí. Me encanta esa remera, por favor. Tiene una remera de Duck Game, del Patos Porno, como le decimos acá. Es un Sí. crack. Sí. Pero Ya bueno. nos compró con esa remera Sí, todo. sí, sí. Mal. Totalmente. Se la Venimos vamos a a seguir. robar. Puede apoyar a Hitler todo, pero con esa remera. Si apoya a Hitler puede estar en Héroes. Como ya ha pasado. No se Alguien que olviden, fundó Héroes y antes de que Dani me mate, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/héroes.radio, al igual que nuestro Instagram, Héroes en la Radio para nuestro Twitter y nuestro canal de Twitch, y Héroes Radio para nuestro canal de YouTube. Si después Y quieren, SoundCloud. claro, después quieren escucharnos en las versiones tipo podcast, nos pueden escuchar en SoundCloud. soundcloud.com/héroes radio y en Audio Kiosk o iBooks, que es la misma plataforma, somos Héroes a secas. Exacto. Sí. Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene con mucho más contenido por ahí de videojuegos. Por ahí les traigo más anime. Por Dios. no. Pero bueno, después veremos qué les traemos la semana que viene. Mecapedover. Los queremos mucho, Dudaje cuídense. que no existe. No me No hagas quiero saber. investigar. La semana que viene les cuento. Un besazo grande y adiós. Chao, Diego. Chau.